estudiantes. Vamos a comenzar con la videoclase del día de hoy correspondiente al tema de teorías sociológicas clásicas. Hoy vamos a hablar sobre las primeras teorías que iniciaron nuestra ciencia, como la ciencia de la sociología. Vamos a conversar un poco sobre estas teorías iniciales, ¿no?, que sentaron las bases para la sociología moderna, ¿no?, tal como la conocemos. Entonces hoy vamos a hablar de los principales representantes, o de los primeros representantes, en realidad, que hicieron que la sociología pues se convierta en una ciencia. Muy bien, entonces el propósito de la asignatura del día de hoy es identificar los teóricos de la sociología clásica y a la vez identificar también las perspectivas sociológicas clásicas, un poco compararlas, porque es importante que nosotros lleguemos a este punto, a este nivel de análisis, de comparación, en el sentido de que, como ustedes van a observar, uno de los productos, el primer producto que vamos a ver, que vamos a trabajar, tiene que ver precisamente con eso, ¿no?, con la comparación de las diversas teorías sociológicas, ¿correcto? Entonces, sugiero que se pueda analizar bien este primer producto, o esta clase que vamos a realizar hoy día, que corresponde al primer producto académico. Les voy a mostrar ahora un poco el producto académico que vamos a trabajar, y un poco para comentarles qué es lo que vamos a ver. Buenas noches, Patti. Muy bien, voy a compartir entonces mi pantalla para que podamos ver un poco el producto académico relacionado con la clase que vamos a ver el día de hoy. Voy a ver, me parece que estaba buscando acá las aplicaciones. Es que está un poco lento esto, a ver, vamos a ver. Ojalá que ahora sí. No hay una aplicación para compartir, dice, bueno. Entonces, un poco como les estaba comentando, hoy vamos a trabajar sobre las teorías sociológicas clásicas, ¿correcto? Y, vuelvo a repetir, es importante que tomemos en cuenta este tema porque nuestro producto académico precisamente va a tratar de ello, ¿correcto? Entonces, me parece que solo veo acá a Patti que está conectada, no sé si hay alguien más que se haya incorporado, no lo veo en el chat, qué raro. Creo que hay un problema acá. Solamente veo que está conectada Patti. ¿Alguien más, por favor, puede escribir en el chat para saber si están conectados o no? Porque a mí solamente me sale que estamos Víctor y yo. ¿Qué tal Felicia? ¿Qué tal Mayra? Por si acaso, ¿tienen micrófono ustedes en sus laptops? Buenas noches, William. No. ¿Alguien más que tiene, alguien, por favor, los demás chicos tienen micrófono? ¿Qué tal, Beatriz? Buenas noches. Ya, qué raro, no solamente veo acá a Víctor en la relación de participantes. Creo que es un problema de la plataforma, Víctor. Pero bueno, pero ya un poco todos se han presentado, ¿no? Han saludado. Entonces ya más o menos sé quiénes están conectados. Ay, perdón. Muy bien, vamos a iniciar. Buenas noches, Beatriz. Por favor, ¿alguien me confirma si tiene micrófono o no? Por favor. Confírmeme, por favor. ¿Nadie tiene micrófono? Bueno, porque sería importante que podamos también ustedes conversar, ¿no? Sería bueno escuchar también, escucharlos a ustedes, y que la clase pueda ser un poquito más interesante, ¿no? Más participativa, ¿no es cierto? Para que eso no sea simplemente un monólogo mío, sino sea más bien un debate, ¿no? Una conversación, ¿ya? Muy bien, entonces, por favor, para la siguiente clase les pediría que puedan conseguirse un micrófono, ¿no? Y así podamos
escucharnos, ¿no? ¿Correcto? Porque vamos a empezar a conversar la próxima clase y sería bueno que conversemos, que demos nuestras opiniones, ¿no es cierto? Que podamos debatir sobre ciertos temas, porque la carrera, el curso es un curso, ¿no?, en el cual se utiliza mucho el pensamiento crítico. Entonces es importante que ustedes puedan exponer sus puntos de vista y a la vez también sus compañeros puedan escucharlos y un poco debatir, refutar, acotar algo, en fin. Entonces, por favor, estamos quedando en que la próxima clase todos tenemos que traer un micrófono, ¿correcto? Un micrófono para nuestra videoclase y así poder escucharnos. Muy bien, no se está viendo esto, pero bueno, comentarles también que el día 20 de enero vence la entrega de los productos académicos, o el primer producto académico, es decir, este domingo, ¿correcto? ¿Y en qué consiste este primer producto académico? Consiste en comparar las teorías sociológicas clásicas, es decir, lo que hoy vamos a hacer. Entonces vamos a tener que elaborar un pequeño cuadro al final de la guía o del producto de la guía que yo he preparado, ¿no es cierto? Al final van a elaborar un pequeño cuadro donde van a comparar, utilizando diversas categorías, las diferentes teorías que hoy vamos a un poco presentar, ¿no? Un poco exponer, ¿ya? Muy bien, visto ese tema entonces, un poquito recordando la clase del día de hoy, la clase anterior, ¿no es cierto?, de la semana pasada, quedamos en que teníamos que investigar sobre 3 preguntas, ¿no?, respecto a las redes sociales, ¿se acuerdan? Utilizando nuestra imaginación sociológica, ¿no es cierto? A ver, Patty, Beatriz, Felicia, William, ¿se acuerdan? Mayra, dijimos que teníamos que investigar un poco sobre cómo surgieron las redes sociales, ¿no es cierto? ¿Por qué tiene más influencia en los jóvenes? Y cómo es que las redes sociales han cambiado las formas de comunicación actual, ¿no es cierto? Entonces me gustaría que por favor, así de manera general, me comenten un poco qué han podido investigar o qué han podido encontrar respecto a estas 3 preguntas que planteamos la semana anterior. Ya Felicia nos dice que es un avance tecnológico. ¿Ya surgieron solo por avance tecnológico o por qué otra razón? A ver, ¿alguna otra idea, alguna otra em, opinión al respecto? Felicia nos dice, surgieron, bueno, por el avance tecnológico. Pero, ¿qué más podemos decir? ¿Qué permitió comunicación más fluida? Ya. ¿Qué más? A ver, ¿alguna otra opinión sobre la primera pregunta? A ver, por favor, los demás participantes de la videoclase, ¿qué dicen al respecto? A ver, ¿alguna idea? ¿Por qué tendrá más influencia o eh, por qué tendrá más, digamos, por qué los jóvenes lo utilizarán más, ¿no? Más frecuentemente, más permanentemente? ¿Por qué? Pragmatización de las cosas. Beatriz nos dice que son espacios necesarios para la conversación, socialización, entretenimiento. Ya, muy bien. A ver, ¿alguna otra idea más, por favor, una otra idea adicional a lo que estamos conversando? Antes de mostrarles un videíto respecto precisamente a las redes sociales y su influencia en nuestra manera de presentarnos a los otros en el mundo moderno. A ver, ¿alguien más, por favor? ¿Alguna otra idea, alguna otra opinión?
Permitieron agilizar en tiempo real las comunicaciones, ¿ya? Sí, muy bien. Vamos a ver un pequeño videito respecto a el Instagram y las chicas reality para que un poco podamos profundizar sobre este tema y de repente poder respondernos la segunda pregunta de por qué tienen las redes sociales más influencia en los jóvenes. ¿Está bien? Entonces, no sé si ustedes están viendo el video que yo he puesto acá en la pantalla. Por favor, confírmenme si están viendo el video que he puesto ahora en la pantalla. Sí, si no estoy poniendo el chat, o perdón, el link acá en la pantalla del chat. Ya, muy bien. Entonces vamos a verlo, por favor, y luego lo comentamos. Prestamos atención. Vamos a relacionar a Michel Foucault con las chicas de los realities. El primero es un filósofo francés fuertemente influenciado por la escuela alemana, mientras que las chicas de los realities son algunas de las personalidades más seguidas por peruanos en Instagram. Flavia Laos, Alejandra Baigorria y Vanessa. Pati, ¿no puedes ver? ¿No puedes visualizar? Bueno, si no te estoy pasando aquel link, por favor, podrías abrir de repente otra ventana y verlo. Vamos a seguir reproduciendo el video. Turber, entre otras, superan el 1.000.000 de seguidores. Vamos a tratar de explicar por qué. Lo primero que me llama la atención es lo parecidas que son estas cuentas entre sí. Son retazos de algo que se conoce como estilo de vida, moda, concursos, publicidades y todo fuertemente marcado por lo que podemos denominar la belleza física. Es aquí donde podemos echar mano de las ideas del filósofo Michel Foucault, quien entendía el cuerpo como un texto donde se puede escribir una realidad social y normas, por ejemplo, de cómo ser exitoso. Vamos a ver. El cuerpo no es solo un envoltorio para Foucault, es capaz de erigirnos en una sociedad moderna, es una expresión, es identidad, es belleza, es salud. En estas cuentas de Instagram vemos esto, estilo de vida, deportes, gimnasio, todo relacionado a productos o a marcas. El físico se vuelve una materia manipulable para la persona que lo encarna. ¿Sí? ¿Me limé la nariz? ¡Ah, ya Como diría el sociólogo polaco Zygmunt Bauman, la característica más prominente de la sociedad de consumo es su capacidad de transformar precisamente a los consumidores en productos consumibles, es decir, llevar el estatus de los consumidores al de bienes de cambio vendibles, hacer del cuerpo algo negociable. En esta época se pide que el cuerpo sea manipulado para ser vendible. El cuerpo influencia y por eso se comercializa. Por eso es que ser bella es una gran fuente de ingresos e incluso el sostén de una carrera. El cuerpo, como un objeto, puede ser rentable y cuando más cerca está de los patrones de belleza, juventud, salud, su capital es mayor. Precisamente, la belleza tiene un componente claramente normativo. ¿Qué es lo que está de moda? ¿Qué es lo que se usa? ¿Cómo es que se usa? ¿Cuáles son los públicos objetivos en términos generales? Los cuerpos bellos deben ser juveniles, atléticos, bronceados. La definición de belleza está determinada por diversos criterios que absorbemos en distintos procesos de socialización. Las redes sociales y el marketing han ampliado este panorama debido a la mayor exposición que ofrecen. Cuando hablamos de belleza, se trata de un tipo de capital, un capital simbólico y como tal se puede comprar, perder y acumular. En Instagram lo vemos claramente, es perfecto para promocionar centros de belleza, suplementos, prendas de ropa, dietas, cosméticos, nace entonces un culto al cuerpo, pues este nos permite ganar aprobación y por ende, digamos, prestigio. Foucault, pelado y renegón como parece en sus fotos, estaba principalmente interesado en lo que llamó el proceso de socialización. Esto es el proceso por medio del cual los individuos producimos una imagen de nosotros mismos. Según el autor, una característica de nuestra era es la instauración de tecnologías del yo, sistemas de naturaleza política, por medio de los cuales los individuos somos conducidos a fabricar una imagen de nosotros mismos que cumpla con dos condiciones fundamentales. Fabricar una imagen individual al mismo tiempo que hacer que esta imagen sea compatible con el sistema.
La palabra clave en el pensamiento de Foucault es normal. La subjetivación nos normaliza, nos hace diferentes, pero iguales. Foucault nos diría que seguir esta cuenta, o de repente esta cuenta, u otra, o qué sé yo, es obedecer al sistema normalizador imperante y con ello perder la capacidad de distinguir tus necesidades reales, tu libertad. Le damos seguir estas cuentas, seguimos pasando entre las fotos, le damos like a algunas, y es aquí donde Foucault sonríe y dice, yo siempre tuve razón, pues nosotros ignoramos que este vínculo de poder se ha ido haciendo el cuerpo es una mercancía y los patrones ya han sido absorbidos. Sigue sonriendo Foucault porque se da cuenta de que somos nosotros mismos los que nos vigilamos para no olvidar lo adecuado, lo correcto de nuestra corporalidad, consumiendo esta imagen, esta otra o miles de imágenes de este tipo que encontramos en Instagram. Estamos autoafirmando el imperativo de que no debemos subir de peso, debemos alimentarnos con productos orgánicos, saludables, comenzar a practicar CrossFit u otro ejercicio. Estas opciones se convierten en las correctas para alcanzar el desarrollo individual. No seguirlas se vuelve motivo de culpa, de vergüenza y de frustraciones. Somos nosotros mismos los que nos monitoreamos. Somos fuente de nuestro propio sometimiento. Nos controlamos, nos castigamos y nos reprimimos. You'll never believe this, but I never thought I was very pretty. Oh, what is pretty anyway? I mean, I hate being pretty. It's also subjective anyway. Yeah. I mean, the brightest men just... Muy bien. ¿Qué les pareció el video respecto a la chica reality y el Instagram? ¿Por qué los jóvenes lo utilizan más? ¿Porque se van a comunicar simplemente o hay algo que está debajo sobre eso? ¿Qué nos dice? Según Foucault, hay un concepto ahí de subjetivación, ¿no es cierto? Ciertos patrones de belleza que tenemos que seguir. Es más, nos manifiesta de que el cuerpo en el mundo moderno, en el mundo contemporáneo, ¿no es cierto?, se ha convertido en un bien de consumo. Es decir, es un capital que podemos manipular a nuestro antojo, ¿no es cierto? Y ese capital, pues nos puede servir incluso para ganar dinero, ¿no? Y en base a eso nosotros podemos estar de alguna manera monitoreándonos sobre cómo vamos a vestir, o sobre lo que vamos a comer, o si es que vamos a practicar ejercicio o no, ¿no es cierto? Entonces, ¿se entienden cómo es este tema de la imaginación sociológica, un poco viendo, por ejemplo, esto de las chicas reality? ¿Se entendió más o menos? Muy bien, eso es imaginación sociológica entonces, ya tenemos un ejemplo bien claro, ¿correcto? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente parte antes de que nos gane el tiempo. La semana anterior estábamos viendo un poco sobre cuáles fueron las, los eventos históricos que se dieron en Europa para que nazca la sociología como ciencia. ¿No se acuerdan? ¿Me podrían decir, por favor, cuáles fueron? De acuerdo a lo que conversamos la semana anterior. Dijimos que habían dos eventos que se dieron en la Europa que de alguna manera dieron paso al nacimiento de la sociología como ciencia, ¿no es cierto? Los eventos de la modernidad. ¿Se acuerdan cuáles fueron? Muy bien, la Revolución Francesa, no. El estatus, Mayra, es un elemento de la estructura social, dijimos, ¿no es cierto? Pero ahí nos está comentando, por ejemplo, Patty, una es la Revolución Francesa, muy bien, que fue una revolución de tipo político, y la otra revolución, ¿cuál fue? La Revolución Industrial, muy bien, Patty, que fue más bien de tipo económico, ¿no es cierto? Entonces, esas dos revoluciones cambiaron el mundo, tal como lo conocían las personas que vivían en esa época, y como tal, pues tenía que surgir una nueva ciencia que le dé precisamente orden y solución a ese caos que se presentaba, ¿no es cierto? Entonces la sociología es una ciencia que, en otras palabras, podríamos decir que surge con la modernidad, ¿correcto?
surge con la modernidad. Entonces, una vez que surge la sociología como ciencia, empieza pues un poco empiezan a aparecer los primeros sociólogos, ¿no? Y dentro de los primeros sociólogos también la semana anterior comentamos que había un señor, ¿no es cierto?, francés, que de alguna manera tuvo que ver mucho con el nacimiento de la sociología como ciencia, ¿no es cierto? Incluso le dio el nombre. ¿Se acuerdan quién fue ese filósofo, ese pensador? ¿Se acuerdan quién fue? Fue un pensador que gracias a él, pues, digamos, podemos tener o podemos un poco ya pensar a la sociología como una ciencia independiente, como una ciencia con un objeto de estudio, incluso hasta con ciertas leyes. ¿No se acuerdan quién fue ese filósofo francés del que hablamos un poquito la semana anterior? Y que incluso le dio el nombre a nuestra ciencia. ¿Se acuerdan? A ver, estimados estudiantes, por favor, estamos esperando. ¿Se acuerdan quién fue ese filósofo francés? A ver, era el gran Augusto Comte, ¿se acuerdan? Augusto Comte fue un filósofo francés, fue un filósofo positivista. Y él fue el que acuñó el nombre de sociología. ¿Correcto? Entonces, ahora vamos a un poco explicar qué cosa es el positivismo y vamos a explicar un poco quién fue Augusto Comte, ¿correcto? Y cómo es que contribuyó al nacimiento de la sociología. Antes de pasar con Comte, rápidamente lo que vamos a ver hoy día son tres orientaciones básicas o principales de la sociología, que son la perspectiva funcionalista, cuyo representante principal es Emily Durkheim, la corriente o la perspectiva del conflicto, cuyo representante principal es Karl Marx, que seguramente ustedes han escuchado mucho de él. Todas las revoluciones comunistas del siglo XX fueron inspiradas en cierta manera en este señor. Y luego el interaccionismo simbólico, que es una corriente que tiene, digamos, como precursor a un filósofo en Alemania, un sociólogo, historiador en Alemania, pero que luego nace oficialmente, digamos, en Estados Unidos, con la Escuela de Chicago, que es el interaccionismo simbólico. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre Augusto Comte, que como dice la diapositiva es considerado el fundador de la sociología. En otras palabras, es el que acuña el término, ¿correcto? El padre de la sociología. Él no es, en realidad, en stricto sensu un sociólogo, es un filósofo más bien, ¿correcto? Entonces, ahora vamos a hablar un poco de esto, de él, ¿no es cierto? Y de su teoría. Ya vamos a hablar un poco de qué cosa es el positivismo y un poco cómo es que este señor contribuyó a que la sociología aparezca o nazca como ciencia. Entonces, voy a compartir acá también mi pantalla, como hace un momento, confírmeme por favor si se está viendo, y si no, acá en el chat, en la ventanita del chat, estoy poniendo el enlace. A ver. No, ahí está. No está en inglés, está en español. Eso fue solo un anuncio. A ver, ¿se está viendo? Sí, por favor, ahora. ¿Se está escuchando y se está viendo? Por favor, confírmeme, vuelvo a poner acá el chat. Confírmeme, por favor, si lo están viendo y si lo están escuchando. ¿Sí? Ya está omitido el anuncio, Mayra. Ya, muy bien, lo ven por el link. Perfecto, entonces lo vemos, por favor. Y alrededor de mediados del siglo XIX. En concreto, él escribe hacia 1842 un libro llamado Curso de Filosofía Positiva.
esta idea ya estaba presente en Saint-Simon. Y él la va a retomar. ¿Qué va a retomar a Saint-Simon? Algo conocido como la ley de los 3 estadios. Comte, digamos, como dato de color, fue secretario de Saint-Simon. O sea, estuvo al tanto de todo lo que esta autora hacía. Y fue reformulando, tomando conceptos y teorías del centro francés. Esta ley de los 3 estadios le permite a Comte pensar sobre el progreso de la humanidad. Va a decir que, bueno, hay 3 estadios. 1, 2 y 3. El primero es el estadio teológico. En este estadio, las personas atribuyen la explicación de las cosas a, sobre todo, fuerzas sobrenaturales, es decir, la idea de Dios, de dioses o de cosas movidas por seres espirituales, fuerzas divinas. En el segundo estadio, él lo llama estadio metafísico. Acá hay una superación con respecto al teológico. Ya no se atribuye la explicación a fuerzas divinas, se atribuye ahora a fuerzas abstractas. Como si hubiera un alma en las cosas para que se muevan de tal o cual lugar a tal o cual velocidad. El último estadio, y el más importante, por eso lo marcaré en violeta, es el estadio positivo. En este estadio, la explicación de las cosas son en base a la existencia de leyes universales. Es decir, leyes universales establecidas a través de qué? A través de la ciencia, y en concreto del método científico. La idea de leyes y la idea de método científico están todo el tiempo ligadas. Y ligadas también a lo que es el espíritu positivo, en el sentido que lo plantea Comte. Estas ciencias van a ser positivas en la siguiente medida. Vamos a ver su esquema jerárquico de la ciencia. Aquí estamos. Para empezar, Comte dice que la jerarquía de la ciencia es o va de la más abstracta la más concreta. La más abstracta de todas, que forma también leyes universales, va a ser la matemática. Luego le sigue la astronomía. Luego de la astronomía, la observación de los fenómenos celestes, viene la física. Luego la química. Quinto, la biología. Tiene que ser uno de los más grandes, o sea, la astronomía, la observación de cuerpos celestes, hacia aspectos cada vez más pequeños. Física de elementos, química y biología, así es selectivo. ¿Qué pasa acá? Acá está el gran aporte de Comte. El estadio, o mejor dicho, la jerarquía, que está ubicada a nivel más concreto, y pasó por matemática, astronomía, física, química y biología, va a ser una nueva ciencia que se llama, sí, sociología. Él también la llama de física social. ¿Por qué física social? Porque esta sociología que va a estudiar el mundo humano también se rige por leyes de los fenómenos tal como sucede en la física o en general en las ciencias naturales.
Quiero decir, la sociología, o qué va a hacer, va a establecer, primero, leyes de la sociedad. Así como hay leyes en el mundo natural que rige la caída de un objeto, por ejemplo en la física, también hay leyes que van a regir el comportamiento social. Segundo punto importante, como se ve en esta cadena, la sociología es una ciencia natural. Y, como tercer punto importante, natural, va a haber la cuestión del método. Va a ser un método científico de observación, o sea, observar hechos concretos, eso lo estamos acá, experimentación, y por último, la comparación de sociedades. La comparación, experimentación y observación. Esta ciencia está en vías de establecerse y tiene que seguir este modelo positivo, jerárquico de las ciencias naturales. Es algo que Comte dice, bueno, tenemos que hacer esto para estar entendiendo los cambios sociales ocurridos en esa época. ¿Y qué tiene que hacer esta ciencia? Promulgar y promover a través del estudio y conocimiento de leyes el orden y el progreso. Ambos términos en Comte van ligados, el orden y el progreso. ¿Qué se propone con esto? Primero, hay que superar los periodos evolucionarios y de desorden. Se está refiriendo específicamente como francés a la Revolución Francesa. Superar ese momento de caos, anarquía, desorden, revolución. Y segundo, este orden y progreso solo se logra a través del espíritu positivo. Solo se logra a través de este espíritu, que es nada más y nada menos que el espíritu de la ciencia. El positivo, el acá, positivo. 1 y 2. Esto, ¿cómo se relaciona con esto? Fíjense, en la bandera de Brasil, como un ejemplo histórico, está presente el lema de Comte, de orden y progreso. Fíjense aquí. ¿Es casualidad? No. El orden y el progreso eran valores comtianos del positivismo que los políticos que establecieron el Estado de Brasil los tomaron como lema y los pusieron en la bandera de Brasil. ¿Se entiende? Bueno, como resumen entonces, el concepto principal en Comte va a ser la idea de un espíritu positivo que va a ser el de la ciencia natural. Y que a su vez debe formar y propongar una nueva ciencia que va a ser ni nada más ni nada menos que la sociología. Muy bien. Entonces, en el video nos explica un poco qué cosa significa filosofía positiva, ¿no es cierto? Y luego un poco la jerarquía de las ciencias y finalmente cuál es la relación de este espíritu positivo con lo que estaba pasando en el mundo caótico, ¿no es cierto?, de la Revolución Francesa. Entonces, ¿qué entendemos por filosofía positiva o espíritu positivo, estimados estudiantes? ¿Qué nos podrían decir? Por favor, en el chat pongamos nuestras respuestas. ¿Qué quiere decir o qué quería decir eso de espíritu positivo?
A ver, ¿qué quiere decir espíritu positivo, estimados estudiantes? ¿O qué es el positivismo? ¿O qué quiere decir ser filósofo positivista? A ver, coméntenos lo que hemos visto en el video, por favor. Ahí en el chat ya hemos dicho que para la semana que viene vamos a tener que tener todos nuestro micrófono, ¿correcto? Para poder escucharnos. Ya, muy bien. ¿Qué cosa quiere decir espíritu positivo, por favor? Estamos esperando a ver que podamos contestar. A ver, y un poco, según Comte, ¿cuál es la evolución, ¿no?, del conocimiento en la humanidad? Porque dice que la humanidad ha pasado por 3 fases, también nos dice. Pati nos dice que tiene problemas con el internet. Ya. Bueno, Pati, no hay problema, ¿eh? A ver, en realidad, de hecho, relacionación, espíritu positivo es encontrar, digamos, la respuesta a los hechos en la investigación científica, ¿no es cierto? En el método científico, ¿correcto? Para Comte, la humanidad había pasado por 3 fases, ¿no? La fase teológica, la fase metafísica y la fase positiva, ¿correcto? En la fase teológica, ¿dónde encontraba el ser humano la explicación a las cosas? ¿Qué cosa quiere decir cosas no sobrenaturales? La religión, las fuerzas divinas, muy bien. En el espíritu metafísico, ya, y en el aspecto, y en el periodo positivo, estimados estudiantes, en el periodo las leyes universales relacionadas con la ciencia, ¿correcto? Muy bien, a través del método científico. Entonces, para Comte, la sociología era una de las ciencias más concretas, ¿correcto? Y que debía seguir el mismo método de investigación y de observación y de consolidación que las ciencias naturales, ¿no? En realidad, para Comte, la sociología era una ciencia natural más con leyes universales. ¿Está bien? Y el espíritu positivo quiere decir que gracias a ese espíritu científico, ¿no?, nosotros íbamos a llegar al orden y al progreso, ¿no? Como dijimos hace un momento, ese orden, ese desorden, ese caos que existía producto de la revolución, el positivismo, un modo de ser entusiasta. No, Pati, no es eso. Me parece que no has visto el video. El espíritu positivo quiere decir otra cosa. El positivismo, desde la filosofía, quiere decir otra cosa, por favor. No es eso que estás considerando, por favor. Hay que revisar el video, ¿ya? Lo voy a volver a poner acá para que lo vuelvas a ver, por favor. Muy bien, entonces estábamos diciendo que el espíritu positivo entonces iba a traer el orden y el progreso según el gran Max Weber. Por eso la bandera de Chile, o perdón, la bandera de Brasil dice pues orden y progreso, ¿no? Gracias al espíritu positivo. Muy bien, para seguir avanzando entonces tenemos al otro gran representante, ¿no es cierto?, en los inicios de la sociología, uno de los grandes teóricos, que es el gran Émile Durkheim. ¿Está bien? Este sí fue un sociólogo como tal, ¿correcto? Puede ser considerado uno de los primeros sociólogos,
Este señor Emile Durkheim es parte de la corriente sociológica llamada el funcionalismo. ¿Correcto? El funcionalismo. Este fue un sociólogo funcionalista, entonces. Entonces, cuando pensemos en funcionalismo, o en otros libros también aparece como estructuralismo, pensemos en Emile Durkheim, ¿correcto? Para Emile Durkheim, la sociedad era como una célula, ¿correcto? Era como una célula, como un cuerpo humano con partes interdependientes. El núcleo de la teoría de Emile Durkheim, el núcleo central, su concepto central de Emile Durkheim, es precisamente el hecho social, ¿correcto? Ahora, ¿qué cosa es un hecho social? Lo vamos a ver en este momento. Prestamos atención, por favor. ¿Qué cosa es un hecho social? ¿Correcto? Y ahí vamos a entender un poco el concepto central del gran Emile Durkheim. Entonces, estoy poniendo el video acá y lo estoy poniendo acá también en la pantalla de chat para que lo podamos ver. Prestamos atención. Trabajo metodológico y teórico brindó uno de los grandes aportes para la constitución de la sociología como ciencia, al separarse de la metafísica positivista. En 1895 publica su obra Las reglas del método sociológico, que derivó de su tesis principal La división del trabajo social, que como parte de los grandes clásicos, debe su relevancia a que supo explicar de manera concreta tres perspectivas necesarias para la construcción sociológica, que son la teoría, la metodología y la investigación empírica. Dentro de esta obra, Durkheim define el objeto que habrá de tener la sociología para diferenciar, así como las reglas que logran develarlo para que pueda ser distinta y autónoma tal como él la define. Al orden de hechos que ninguna de las demás estudiaba, le llamará hechos sociales. Define al Ahí vamos un poquito el video, solamente lo vamos a ver hasta ahí, lo vamos a parar. Entonces Durkheim, hemos dicho hace un momento, es un filósofo, es un sociólogo funcionalista, ¿correcto? Y él ve al ser humano como o la sociedad la ve como una célula, la ve como un cuerpo humano con partes interdependientes. Entonces, según lo que nos mostró un poco el video, ¿qué cosa entenderíamos por hecho social? A ver. Para Durkheim, ¿qué cosa es un hecho social? O él, ¿cómo entiende el hecho social? A ver, ¿qué cosa es un hecho social para el gran Durkheim? Es la manera de obrar. Para Durkheim, el objeto central de la sociología es el hecho social. ¿Y qué cosa es un hecho social? Dice, son maneras de actuar, de obrar, de pensar, que son externas al ser humano y coercitivas a él. ¿Está bien? ¿Se entiende? O sea, es todo lo que está fuera de nosotros, pero que de alguna manera nos parametra, nos determina. ¿Correcto? El dinero, por ejemplo, ¿no? La explicación que pusimos la semana anterior. ¿El dinero, por ejemplo, es algo externo a nosotros o no? El dinero, el sistema económico. De alguna manera nos parametra, nos dice cómo actuar. Nosotros no podemos ir con cualquier moneda o cualquier papel a comprar algo. Tenemos que ir a comprar con billetes, ¿no es cierto?, que son oficiales, ¿no?, si podemos llamarlo de algún modo. Entonces, la economía, por ejemplo, es un hecho social, ¿correcto? Otro hecho social que nos determina es la cultura, por ejemplo, ¿no?
¿Está bien? Son todas aquellas cosas que están fuera de nosotros, pero que de alguna manera nos determinan. ¿Está bien? ¿Se entendió eso, estimados estudiantes? El hecho social, ¿se entendió? Entonces, ¿qué cosa deberíamos entender o qué cosa deberíamos recordar del gran Durkheim? Dos cositas. Lo primero, que es un filósofo, es un psicólogo, sociólogo, perdón, estructuralista, y él ve a la sociedad como un cuerpo humano, como una célula con partes interdependientes. Eso es lo primero que deberíamos recordar, ¿correcto? Si, sociólogo estructuralista, que ve a la sociedad como un cuerpo humano y que tiene partes interdependientes, cuyo centro de su teoría se llama hecho social. Y el hecho social significa que es algo que se considera como el núcleo de la teoría de Durkheim. Y el hecho social ya dijimos qué es, ¿no? Es todo aquello que está fuera de nosotros, pero que de alguna manera nos determina. Pues vamos a pasar al siguiente. Bueno, ahí está un poco la definición o ejemplos de hechos sociales. Por ejemplo, la moralidad, la conciencia colectiva, la cultura es el hecho social por excelencia. Y hay unos hechos sociales materiales que de alguna manera nos determinan, como el Estado, la arquitectura, en fin. El otro sociólogo, digamos, más importante y conocido, creo que más, y que todos lo tenemos presente, es Karl Marx, ¿correcto? Este es un sociólogo que representa la teoría del conflicto. ¿Está bien? Representa la teoría del conflicto. Pues no se olviden, Durkheim, estructuralismo, Marx, teoría del conflicto. ¿Correcto? A diferencia de Durkheim, Marx creía de que la sociedad más bien no es, digamos, un cuerpo humano con partes interdependientes, donde prima la cohesión y la cooperación. Más bien, Marx creía que la sociedad era como una suerte de arena de combate, ¿no? En el cual tenía que haber luchas y tenía que haber revoluciones, ¿no? Para que las sociedades sean cada vez mejor, ¿no? ¿Se entiende entonces lo de Marx? A diferencia de Durkheim. ¿Se entiende lo de Marx a diferencia de Durkheim? Marx decía que toda sociedad era como una casa, ¿correcto? Era como una casita. Ahí, voy a dibujarlo por acá, a ver. Acá lo voy a dibujar. Ahí, está mal esto de acá, ya, ahí. Ah, ya. Está mal este cursor, bueno. Ya, para Marx era una casa. ¿Están viendo lo que he dibujado ahí? Un poquito feo, pero ¿lo están viendo? Ya. Esa parte de abajo, Marx lo llamó estructura. O algunos libros aparece como infraestructura. ¿Está bien? Entonces, esa parte de abajo, Marx lo llamó estructura. Algunos libros aparece como infraestructura. ¿Está bien? Alguno aparece como infraestructura. ¿Está bien? Así, para Marx la sociedad es como una casa, así como esto. ¿Está bien? Y esta parte de abajo, para Marx se llamaba la infraestructura o la estructura. ¿Y qué cosa había acá abajo? Acá había todo lo material de la sociedad. Lo material. ¿Está bien? El modo de producción. ¿Está bien, chicos? Esto era todo lo material. Cómo es que la gente producía sus bienes y servicios. ¿Está bien? Acá estaba la economía, en otras palabras. ¿Está bien? Entonces, ¿esto cómo se llama? La infraestructura o la estructura. ¿Está bien? ¿Me están siguiendo? Y lo de acá arriba para Marx se llamaba, a ver,
Ya, a ver, Felicia, esta parte de acá abajo se llamaba infraestructura o estructura. Ya, en algunos libros aparece como infraestructura, en otros aparece como estructura. Vamos a llamarle estructura, ¿está bien? ¿Y qué había en esta parte de abajo, digamos, en el primer piso? Todo lo económico. Es decir, cómo una sociedad producía sus bienes y servicios. ¿Está bien? Acá estaba la parte material económica de la sociedad. Por ejemplo, Marx decía, en un sistema capitalista, acá está pues cómo se producen los sistemas, cómo se producen los bienes y servicios, cómo se satisfacen las necesidades, ¿correcto? Acá lo material, cómo se producen las cosas, ¿correcto? Acá está la economía. Y en la parte de arriba está lo que Marx llamó la infraestructura. La infraestructura, ¿está bien? Oh, perdón, la superestructura. Superestructura. Lo que está arriba entonces se llama la superestructura, este techo, ¿está bien? Acá hay un error, discúlpenme. Esto es la superestructura, ¿está bien? La superestructura. Superestructura, estructura. Superestructura, estructura. ¿Está bien? ¿Y qué cosa había acá en la superestructura? Ahí estaba todo lo ideológico. Ideológico. Estaban, por ejemplo, las leyes. Estaba la religión. Estaba el Estado. Estaban las normas. La ideología, pues, ¿no? ¿Está bien? ¿Me siguen? Entonces, no sé si ustedes habrán escuchado una frase de Marx clásica que dice algo así como la religión es el opio del pueblo. ¿Han escuchado esa frase? ¿En algún momento la han escuchado? Ya, ¿eso qué quiere decir? Pues, la religión, ¿dónde está acá en la estructura? En la superestructura, ¿no es cierto? La religión justificaba, por ejemplo, la explotación que había acá, en el primer piso. Ustedes han escuchado, por ejemplo, una bienaventuranza de la religión católica que decía algo así como bienaventurados los pobres en la tierra, que en el cielo tendrán riquezas. O de repente han escuchado algo así como que, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico por el reino de los cielos. ¿Han escuchado estas frases, por ejemplo? Para Marx esas frases, de alguna manera, que son ideología, están justificando esta parte material o económica. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Se entendió más o menos, chicos, lo que quería explicar ahorita con Marx? Entonces, Marx, de alguna manera, se equivocó en varias cosas, pues definitivamente, ¿no? Pero todavía algunos siguen sus teorías, pues, ¿no? Siguen sus teorías. Yo la verdad no estoy muy de acuerdo con Marx, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, el caso de Venezuela, vemos el caso de Cuba, ¿no? El caso de Rusia, de Lenin, por ejemplo, que siguieron estas teorías y la verdad, pues, no los llevaron a buen puerto. Muy bien. Estas dos primeras teorías que hemos visto, tanto de la teoría de Durkheim como la teoría de Marx, son teorías que se conocen como teorías macrosociológicas, porque ven, digamos, estructuras grandes de la sociedad, como estamos hablando, ¿no? Religión, política, economía, cultura. ¿Está bien? La siguiente que voy a mostrar acá, cuyo representante es Max Weber, es una corriente un poco más denominada microsociológica. Microsociológica. ¿Está bien? Y Max Weber podríamos considerar representante de la otra corriente que mencionamos al inicio, que es el interaccionismo simbólico. ¿Está bien? Ellos ven la interacción del ser humano cara a cara, ¿correcto? En su mismo nombre, ¿no? Interaccionismo simbólico. ¿Ve? Interacción viene de comunicación, de interacción, y simbólico, como es que los seres humanos, mediante signos, símbolos y mediante el lenguaje, nos comunicamos en sociedad. ¿Está bien? Entonces, les pido que para la próxima semana, y también obviamente para resolver su producto académico, podamos un poco investigar sobre la teoría del gran Max Weber. Entonces,
para ir terminando nuestra clase, tenemos tres teorías, ¿no? La que hemos visto. La primera es el funcionalismo, ¿no? ¿Quién es el representante del funcionalismo, dijimos, estimados estudiantes? ¿Se acuerdan? Mencionamos hace un momento. ¿Quién es el representante de esta corriente funcionalista? Mi amor, dame un momentico que estoy grabando y ahorita te lo monto todo. Muy bien, perfecto. Entonces, como ven ahí, para Durkheim, la sociedad es como un cuerpo humano, donde depende del consenso, como estamos viendo ahí, ¿no? De la cooperación. Diferente a la teoría del conflicto, ¿no? Que vimos de Marx, que más bien, él dice que no, más bien la sociedad son arenas de combate, arenas de competencia, ¿no? Donde hay conflicto, donde hay lucha, donde hay revolución. Y finalmente, el interaccionismo simbólico, que como dijimos, el representante es Max Weber, que nos habla sobre la interacción cara a cara, ¿no? Que la vida social depende de estas interacciones cotidianas que se dan todos los días. Es decir, que la estructura social que hablamos la semana anterior, los estatus, los roles, la cultura, las instituciones, se generan a partir de las interacciones cara a cara de todos nosotros, todos los días, a cada momento. Muy bien, listo, estimados estudiantes, con eso habríamos terminado la clase del día de hoy. Estamos entonces ya cerrando nuestra segunda semana sin olvidar que tenemos que entregar el producto académico el día sábado, ¿no? Perdón, el día domingo a más tardar, domingo 20, ¿correcto? Muy bien, chicos, entonces eso sería todo. Hemos terminado ya la clase el día de hoy. No sé si tienen alguna otra duda o consulta. Si no, ya nos estaríamos viendo la próxima semana, o leyendo y escuchando. Pero ya hemos dicho, por favor, todos, para la próxima semana es obligatorio que se consigan un micrófono, porque tenemos que conversar. Yo los quiero escuchar, así es que todas las participaciones la próxima semana van a ser con su micrófono. Así que consíganse un micrófono para que la próxima semana podamos conversar y debatir. Disculpe, para participar en el foro, sí, Pati, ¿qué pasó? ¿No puedes participar en el foro? No está activo. Ya, no te preocupes, Pati, voy a conversar con el área de soporte tecnológico para que puedan activar el foro. Sobre el libro base, ya, no te preocupes, Clever, en realidad el libro base tú lo puedes encontrar fácilmente en internet, solamente tienes que poner Anthony Giddens Sociología y te va a descargar el libro completo, ¿correcto? No es necesario ver el tema de las páginas específicas que están ahí, porque las páginas específicas que aparecen en el producto académico son de una edición más reciente. Lo que vas a descargar de internet es una edición un poco más antigua, pero igual te va a servir. Muy bien, listo. Entonces, con eso hemos terminado nuestra clase el día de hoy, estimados estudiantes. Sin olvidar que, por favor, no se demoren en entregar sus productos académicos, cuya fecha vence el día domingo. ¿Correcto? Entonces, si no hubiera alguna otra duda o consulta adicional. No sé si habría una duda o consulta adicional, por favor. ¿Todo correcto? Ya, muy bien. Entonces, buenas noches, estimados chicos. Hasta la próxima semana. Buen fin de semana. Nos vemos, nos escuchamos y leemos la próxima semana. No se olviden, es obligatorio para la próxima semana que todos tengamos un micrófono y que podamos todos participar y todos podamos escucharnos, ¿correcto? Para poder debatir y conversar. La próxima semana ya vamos a aterrizar un poco estos temas y sería bueno que podamos escucharnos y debatir y un poco desarrollar mejor nuestros argumentos, y creo que eso se hace mejor hablando que escribiendo. Muy bien, buenas noches entonces, hasta la próxima semana.